Enfrentamiento con el Nahual. Todo empezó cuando nos mandaron a un destacamento en la Sierra de Nayarit. Ya sabes cómo es este trabajo. No preguntas, nomás haces lo que te dicen. Era una zona donde se sabía que operaban los del cártel, pero no nos dijeron a cuál le tocaba esa región. Las órdenes eran claras: vigilar y reportar cualquier movimiento. Había rumores de que alguien estaba cruzando mercancía por esos caminos y querían asegurarse de que no llegara a las manos equivocadas. El destacamento no era más que un par de edificios viejos, construidos a las carreras, y una cerca que apenas servía para delimitar el lugar. Nos mandaron porque supuestamente había reportes de que los del cártel andaban moviéndose más de lo normal en la zona. A veces eran puras exageraciones, pero uno nunca sabía. Lo cierto es que el lugar estaba demasiado tranquilo para ser una región caliente. Desde que llegamos, notamos cosas raras. Los ranchos alrededor estaban abandonados o, si había gente, no querían hablar con nosotros. Se limitaban a mirarnos de lejos, desconfiados. Tampoco era raro. La gente de esos lugares sabe que no puede confiar en nadie. Si no eres del gobierno, eres del cártel, y a veces ni ellos mismos saben quién es quién. En las primeras semanas no pasó nada importante. Los días se iban en la rutina: montar guardia, patrullar los alrededores y comer lo que podíamos conseguir. Pero el ambiente no ayudaba. La sierra tiene su propio ritmo y uno aprende a escucharla. Los animales andaban raros, como si algo los asustara. En las noches, el silencio era tan pesado que podías escuchar hasta el crujido de una rama a lo lejos. Un compañero que era de los que no se metían en problemas. Sabías que si algo pasaba, podías contar con él. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor, salió a fumar. Cuando vimos que no regresaba, pensamos que se había quedado afuera disfrutando el aire fresco, pero después de un rato, alguien fue a buscarlo y no lo encontró. Nos organizamos para buscarlo. Salimos con lámparas y recorrimos todo el destacamento y los alrededores, llamándolo por su nombre, pero no había rastro de él. Al día siguiente, cuando reportamos lo sucedido, las autoridades dijeron que seguramente había desertado. Nadie lo creyó. Él no era de esos que se rajaban, y menos sin avisar. Además, ¿quién en su sano juicio se iba a meter solo en esa sierra, sin armas ni comida? Pero no podíamos hacer nada más. Nos dijeron que siguiéramos con nuestras tareas y que no le diéramos más vueltas. Poco después, nos mandaron a un operativo en las montañas cercanas. Supuestamente íbamos a buscar evidencia de los movimientos sospechosos de los que tanto nos hablaban. Todos sabíamos que lo más probable era que querían ver si encontrábamos algo relacionado con nuestro compañero. Subimos a las camionetas y nos llevaron hasta donde el camino lo permitía. De ahí cargamos nuestras mochilas y seguimos a pie por senderos que apenas se veían entre la maleza. Llegamos a un rancho que llevaba años abandonado. Parecía como si la gente que vivía ahí hubiera salido corriendo de un día para otro. Había platos en la mesa, herramientas tiradas en el suelo y ropa colgada en los tendederos. Los únicos que quedaban eran unos perros flacos y nerviosos que no dejaban de ladrar hacia el monte. Montamos nuestro campamento cerca del rancho. Desde el principio, el lugar se sentía extraño. El monte estaba demasiado callado, y ese silencio nos ponía a todos tensos. No podías evitar sentir que algo o alguien te estaba observando. Esa primera noche, mientras cenábamos, los perros empezaron a ladrar como locos. Miraban hacia los árboles con el lomo erizado, como si algo estuviera ahí. Un compañero salió con una lámpara para revisar, pero regresó diciendo que no había visto nada. Las cosas solo se pusieron más raras a partir de ese momento. Lo digo porque aquella noche, mientras unos dormían y otros estaban de guardia, los que vigilaban el perímetro dieron el aviso de que había alguien cerca del campamento. Decían que era una mujer, y eso fue suficiente para que todos saliéramos con las armas listas. No era común que alguien se acercara a un campamento militar en esa zona, menos a esas horas. Con la oscuridad apenas podíamos distinguir su figura. Estaba ahí, caminando cerca de la cerca improvisada que habíamos puesto alrededor del campamento. Uno de los compañeros disparó un tiro de advertencia al aire. No era para herir, solo para asustarla, para que entendiera que no podía estar ahí.
Lo raro fue que, en lugar de salir corriendo como cualquier persona sensata, la mujer se detuvo, volteó hacia donde estábamos y comenzó a caminar en nuestra dirección. Cuando vimos que no respondía al disparo, otro compañero hizo un segundo tiro, otro al aire, más fuerte, más claro, pero ella siguió avanzando. Su paso se volvió más rápido, como si no le importara lo que hacíamos. Y cuando de plano empezó a correr hacia nosotros, no quedó otra opción. El tercer disparo fue directo y cayó al instante, de frente al suelo. Nos acercamos con las lámparas para encargarnos del cuerpo, siguiendo el protocolo, pero lo que encontramos nos dejó helados. Donde debería estar la mujer solo había ropa tirada, una falda, una blusa y nada más. Ningún rastro de sangre, ni cuerpo, ni nada que explicara lo que acabábamos de ver. Mientras tratábamos de entender lo que pasaba, nos dimos cuenta de que algo moviéndose entre los árboles. Podría haber sido cualquier animal grande, pero luego los ruidos cambiaron. Eran más fuertes, más rápidos, como si algo pesado estuviera caminando, rodeándonos. Los perros del rancho, esos perros flacos que estaban inquietos desde que llegamos, se pusieron todavía más locos, pero ya no estaban ladrando como tal, estaban chillando de miedo. Uno incluso intentó meterse por una puerta que estaba cerrada. El perro hasta arañó la puerta. En ese momento, lo de la mujer pasó a segundo plano. Lo que fuera que estuviera ahí afuera era nuestra preocupación inmediata. Uno de los compañeros sugirió que formáramos un perímetro. Nos organizamos rápido, con las lámparas apuntando al monte y las armas listas. Nadie quería disparar sin saber exactamente a qué, pero la tensión era insoportable. Se escuchaban pasos pesados, ramas tronando, como si algo estuviera acercándose poco a poco. Estuvimos así, pero en realidad solo fueron minutos. Lo que estuviera allá afuera no salía del monte. Uno de los compañeros dijo que había visto algo moviéndose entre los árboles, algo grande y rápido, pero cuando le preguntamos qué era, no pudo explicarlo. Los perros volvieron a ladrar, pero esta vez con más desesperación. Uno de ellos salió corriendo hacia el monte, como si estuviera persiguiendo algo, y ya no regresó. Regresamos adentro. Todo empezó como un comentario a la ligera. Alguien dijo que entre lo de la mujer que desapareció, la actitud de los perros y los ruidos del monte, bien podría ser un nahual. Lo dijo medio en broma, pero nadie lo tomó tan a la ligera como parecía. Siendo honestos, en la sierra uno crece escuchando historias de cosas que no tienen explicación, y cuando empiezas a sumar detalles como los que teníamos esa noche, era difícil no considerar esa posibilidad, aunque fuera solo para mantenernos alerta. Por si era un nahual o algún animal grande, decidimos prender una fogata, no porque pensáramos que el fuego iba a espantarlo, sino porque nos daría mejor visibilidad y mandaría un mensaje claro, que estábamos listos para lo que fuera. Los compañeros de guardia reforzaron su posición cerca de la lumbre, mientras el resto tratábamos de relajarnos un poco en el interior del campamento. Un par de horas después se escuchó un grito. Yo y otro compañero salimos corriendo y encontramos a uno de los elementos de guardia señalando hacia el monte. Decía que algo grande se estaba moviendo entre los árboles. Dimos el aviso y todos salimos muy rápido, armados y con los sentidos bien atentos. En la oscuridad, apenas iluminados por la fogata y nuestras lámparas, vimos una sombra que iba y venía. Era grande, rápida, y se movía de un lado a otro como si supiera que la estábamos observando. Uno de los compañeros, nervioso, soltó un tiro al aire. Esto provocó que la criatura como que se moviera y salió de entre los árboles. Fue entonces cuando lo vimos con más claridad. No tengo palabras para explicar lo que era. Parecía mitad mujer, mitad animal, pero el cuerpo estaba desproporcionado. Las patas eran como de un perro gigante, musculosas y alargadas, pero la postura era casi humana. La forma en que se movía era aún más perturbadora, como si no tuviera huesos. El líder del operativo no perdió tiempo y ordenó que lo rodeáramos. Éramos suficientes para encerrarlos y actuábamos rápido, pero esa cosa no era como nada que hubiéramos enfrentado antes. Cada vez que intentábamos acercarnos, se deslizaba entre los árboles con una velocidad que no parecía posible.
Uno de los compañeros sugirió que cerráramos el cerco, pero era como si esa cosa estuviera jugando con nosotros, manteniéndose justo fuera de nuestro alcance. Llegó un momento en que parecía que ya no tenía salida. Habíamos logrado acorralarlo entre dos grupos, y todos pensamos que era cuestión de segundos para atraparlo. Entonces, esa cosa soltó un grito. Ese grito nos dejó paralizados. Era un sonido agudo, largo, como si viniera de varios animales al mismo tiempo. A pesar de la adrenalina, sentí un escalofrío recorrerme, mientras esa cosa daba un salto increíble hacia uno de los árboles más cercanos. Subió. Desde ahí nos observaba, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. El líder gritó que mantuviéramos la formación, pero uno de los compañeros, fuera de sí, disparó directo al árbol. El impacto hizo que hojas y astillas cayeran, pero la cosa no se movió. Nos dimos cuenta de que no solo nos enfrentábamos a algo rápido y fuerte, sino también algo que entendía que tenía ventaja. Otro compañero soltó una ráfaga completa, pero el resultado fue el mismo. Esa cosa no caía. Todos apuntamos nuestras armas hacia el nahual, y en ese momento la criatura brincó del árbol directo hacia nosotros. De un zarpazo derribó a uno de los compañeros, lanzándolo varios metros. El líder gritó que mantuviéramos la posición, pero nadie podía evitar el miedo. Todos disparábamos apuntando a esa cosa mientras se movía entre nosotros con una rapidez que hacía que pareciera estar en varios lugares a la vez. Logré retroceder hacia la fogata, buscando alguna ventaja. La criatura parecía dudar al acercarse al fuego, como si le incomodara, pero no lo suficiente como para detenerse. Aprovechando ese momento, uno de los compañeros arrojó un leño encendido hacia ella. El impacto fue directo, y por primera vez esa cosa soltó un gruñido que parecía de dolor. Eso nos dio una idea de cómo hacerle frente a la criatura. Gritamos que usaran cualquier cosa con fuego, pero el problema era que no todos tenían acceso inmediato a algo que pudiera arder. Creo que no hace falta decir que la situación era bastante caótica y el nahual aprovechó la situación. En un abrir y cerrar de ojos desapareció entre los árboles. Pensamos que quizá había decidido huir, pero entonces escuchamos un ruido detrás de nosotros. Se había movido por el monte y había aparecido justo donde menos lo esperábamos. Antes de que pudiéramos reaccionar, volvió a atacar. El ataque fue tan rápido que apenas entendimos lo que pasaba. La criatura salió de la maleza, derribando a 2 compañeros más. Uno de ellos apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura lo arrastrara hacia los árboles. Lo último que vi fue su brazo estirado hacia nosotros, desapareciendo entre las ramas. El líder gritaba órdenes, pero estábamos muy asustados. Algunos compañeros disparaban sin apuntar, otros intentaban correr hacia la fogata, y algunos simplemente se quedaron paralizados. Yo mismo no sabía qué hacer. Esa cosa parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El monte se quedó en silencio, ni un crujido, ni un movimiento. Solo el sonido del viento. Parecía que la criatura se había esfumado, pero todos sabíamos que seguía ahí, acechándonos. Fue entonces cuando el líder tomó una decisión desesperada. Dividió al grupo en 2. Unos se quedarían junto a la fogata, usando el fuego como defensa, mientras los otros trataríamos de buscar al compañero que había sido arrastrado. Yo fui con el segundo grupo. Caminábamos despacio, con las armas listas, iluminando cada rincón con nuestras lámparas. La maleza era densa. Unos metros más adelante encontramos algo. Era el rifle de nuestro compañero. Estaba partido a la mitad. Seguimos avanzando, aunque en ese punto nadie quería admitir que las posibilidades de encontrarlo vivo eran casi nulas. Uno de los compañeros señaló algo en el suelo. Había un rastro de sangre que se adentraba más en el monte. No necesitábamos hablar. Sabíamos que teníamos que seguirlo. El rastro nos llevó hasta un claro pequeño. Ahí estaba nuestro compañero, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba colapsado contra un árbol, inmóvil. Cuando nos acercamos, vimos que su rostro tenía una expresión de terror, los ojos abiertos de par en par. No había señales de la criatura. Mientras intentábamos decidir qué hacer, se escuchó un ruido, como un tronco partiéndose. Levanté la lámpara y ahí estaba,
en la copa de un árbol, mirándonos. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Sin pensarlo, disparé, pero la criatura, que pareció no recibir ni el menor de los daños, se dejó caer del árbol aterrizando frente a nosotros. Nos quedamos congelados. Esa cosa se levantó lentamente. El líder, que había llegado al claro con el otro grupo, gritó que retrocediéramos hacia la fogata. Nadie lo discutió. Retrocedíamos mientras manteníamos las armas apuntando hacia la criatura, la cual nos seguía con pasos lentos. Esta cosa no nos veía como una amenaza. Uno de los compañeros, el más joven del grupo, logró encender una antorcha improvisada con un trapo que acercó a la fogata. El nahual se detuvo. No retrocedió, pero tampoco avanzó. Aprovechamos ese momento para prender más antorchas. Rodeamos al nahual, manteniendo el fuego como barrera. El nahual estaba nervioso, inclinando la cabeza de un lado a otro mientras emitía un gruñido bajo que nos ponía los pelos de punta. No había forma de saber si estaba planeando otro ataque o esperando que bajáramos la guardia. El líder dio la orden de avanzar juntos con el fuego adelante para acorralarlo hacia un punto donde no pudiera escapar. Nos movimos con cuidado, intentando no romper la formación. La criatura retrocedía lentamente, pero sus movimientos eran calculados, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Se lanzó hacia uno de los compañeros, intentando pasar por debajo de su antorcha. El fuego alcanzó a rozarla, y el nahual soltó un chillido. Aprovechando que estaba distraída, le acorralamos contra los bidones de combustible. Hicimos que todo ardiera en llamas. El nahual empezó a correr y gruñir mientras trataba de librarse de las llamas que le envolvían. Mientras el monstruo se quemaba, nosotros le vaciamos los cargadores. Entonces la criatura cayó, todavía ardiendo en llamas. Creímos que eso había sido todo, pero no. La criatura, herida, sangrando y quemándose, todavía estaba tratando de moverse. Entonces alguien gritó: «¡Granada!». Al oír eso, todos corrimos a cubrirnos. Desde donde me quedé, pude ver cómo la granada voló por el aire y cayó justo frente al nahual. Por un momento no pudimos ver nada debido al humo y al fuego. Cuando se despejó, vimos los pedazos de la criatura regados por aquí y por allá. Pueden creerlo o no, pero eso fue lo que pasó. Por supuesto que no existe un registro. Estas cosas nunca se registran a menos que alguien esté dispuesto a ir a una prisión militar, y nosotros ya habíamos sobrevivido al enfrentamiento con un nahual. Ir a prisión por contar lo que no debemos no era una opción. La bruja del destacamento. Antes de llegar a ese destacamento, ya sabía que las cosas estaban calientes por esa zona. La guerra contra el cartel que controlaba el lugar había subido de nivel, y la situación se había vuelto peligrosa para todos. Los enfrentamientos eran constantes, y no había forma de saber cuándo ni dónde podría aparecer el enemigo. El destacamento estaba ahí para mantener el control, pero lo que se sentía era una tensión que no dejaba en paz a nadie. Cuando llegué, empezó a correrse la voz sobre una mujer que tenía mucho poder en el destacamento. Todos la llamaban la señora. No se hablaba de ella como de una persona común. Decían que era una bruja, y no como esas historias que te cuentan para asustarte de niño, sino una de verdad. Algunos decían que trabajaba para el gobierno, pero otros juraban que no era del todo humana. Lo único claro era que su palabra era ley, y cuando decía algo nadie se atrevía a contradecirla. No sabía si creer o no, pero con el tiempo entendí que había razones para temerle. Esto lo aprendí con lo que le pasó al güero. Este güero acababa de llegar, era un novato. Para esto, desde que yo llegué al destacamento, lo primero que me dijeron fue que a lo largo y ancho del lugar había diferentes objetos que no debía tocar bajo ningún motivo. Estos objetos estaban dentro de pequeñas esferas de ámbar cristalizado, así que era fácil saber cuáles eran los objetos al momento de verlos. Digo, no es como que en un cuartel haya decoraciones en forma de esferas de cristal color naranja, así que no había pierde. Obviamente, yo pregunté por qué no podía tocar esos objetos. Y fue ahí que me dijeron de la señora,
que esos eran los objetos con los que ella aseguraba la protección del destacamento, pues el güero, cuando le dijeron que no podía tocar las esferas de ámbar, se rió, y aunque no lo dijo como tal, dio a entender que a él no le importaba eso, que eran puras tonterías, pues esa misma noche el güero desapareció. No había señales de él. Revisamos el destacamento, los alrededores, incluso mandaron una pequeña patrulla al monte, pero no encontramos nada. El protocolo era que, antes de informarle al mando, teníamos que acudir con la señora para ver si ella podía hacer algo. Así que alguien fue a decirle. Lo que respondió fue que ya sabía que estaba desaparecido. Dijo que también sabía dónde estaba y que sabía lo que le iba a pasar. Terminó diciendo que había cosas que no se debían tocar, que ni siquiera se debía pensar en la idea de tocar sus amuletos. No lo dijo con enojo, pero sí con una firmeza que helaba. Creo que no hace falta explicar más de lo que le pasó al güero. Pasaron unas semanas. Para ese entonces yo todavía no había estado en la misma habitación que la señora. La conocía, claro, todo el mundo en nuestro grupo la conocía, pero siempre había sido de lejos. Alguna vez me tocó verla en un evento, saludarla con un buenas tardes apresurado, pero nunca había estado más de unos segundos cerca de ella. Por eso me puse nervioso cuando me llamaron junto con otros para una reunión importante con el mando. El rumor era que iba a estar presente. Entramos al salón y ahí estaba. No era alta ni gritaba órdenes, pero su sola presencia hacía que todos enderezáramos la espalda como si nos revisaran en formación. Vestía de negro, con un estilo simple pero elegante. Lo que más llamaba la atención era su mirada, fría, fija, como si pudiera leer cada pensamiento antes de que saliera de tu boca. La reunión era para asignarnos un operativo clave. Había que interceptar un cargamento importante del cartel. El lugar donde se llevaría a cabo no era nada fácil, puro terreno caliente, y sabíamos que ellos no iban a dejarlo sin pelea. Por eso la señora estaba ahí, para que nadie tuviera dudas de que la misión era prioridad. Antes de salir, nos hicieron formar en línea. La señora caminaba despacio, revisando al grupo, uno por uno, como si estuviera evaluándonos con esa mirada suya. Nadie decía nada, solo el ruido de las botas contra el suelo se escuchaba. Cuando llegó al compañero que estaba al lado de mí, se detuvo. Todos sabíamos que él siempre traía un collar puesto. Decía que era su amuleto, algo que lo protegía. Era un objeto sencillo, pero decía que tenía un valor especial porque venía de su familia, un recuerdo de su madre. La señora le dijo que no debía llevarlo, como si no aceptara discusión. Él se quedó quieto y luego respondió que no se lo iba a quitar. Dijo que ese collar le había salvado en otras misiones y que no podía dejarlo. La señora lo miró por un rato que se sintió eterno. Se dio la vuelta y siguió revisando al resto del grupo. No insistió más, pero su expresión dejó claro que no estaba de acuerdo. Mi compañero, nervioso, terminó quitándoselo del cuello y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Nadie dijo nada después de eso, pero todos notamos la tensión. Esa misión iba a ser complicada, y algo me decía que ese detalle, aunque pequeño, no iba a pasar desapercibido. Cuando llegamos al lugar, todo estaba en calma. Lo que se veía era puro monte. Todo parecía en su lugar, pero eso nunca significaba seguridad. Nos movíamos lento, cuidando cada paso y siguiendo el plan como nos lo habían repetido. La instrucción era clara: avanzar en silencio, mantener la formación y no confiarse. Íbamos bien hasta que pasó lo de mi compañero. No supe exactamente qué fue, solo lo vi detenerse de golpe. Dijo algo rápido, que su collar se había enganchado con algo, una rama o un pedazo de metal oxidado, pero no alcancé a ver bien. Fue apenas un segundo, pero en este trabajo un segundo puede ser la diferencia. Antes de que pudiera moverse, se escuchó un disparo seco. Lo vi caer sin tiempo de hacer nada. El balazo fue directo, limpio. Ahí quedó. Ni un grito, ni una oportunidad. En ese momento se armó la balacera. Nos llevamos algunos paquetes del cargamento, el resto lo volamos con granadas. A lo que quedó le prendimos fuego.
Ya cuando nos íbamos, pasamos a levantar el cuerpo del compañero del collar. Lo levantamos y regresamos al destacamento. Todos pensábamos lo mismo, la señora lo había dicho. Esa fue una, pero obviamente hubo más. Como aquella vez que le dijo a un soldado que no cruzara un camino porque no era seguro. Él, confiado, dijo que no pasaría nada, que ya lo habían revisado. Horas después supimos que había caído en una emboscada. Cuando lo trajeron de regreso, apenas podía hablar por las heridas. Sobrevivió, pero tan mal herido que tuvo que darse de baja. Pero así como había gente que le llevaba la contra, también estaban los que le hacían caso sin desobedecer ni una sola palabra. Un compañero contó que una vez en un operativo ella le dijo que esperara antes de entrar a una zona. Según él, no tenía sentido detenerse, pero decidió hacerle caso. Más tarde supimos que justo donde iba a entrar, el enemigo estaba esperando con todo listo para atacarnos. Esa vez, gracias a ella, no pasó nada. Un día me tocó a mí. Me llamaron a su oficina. No sabía qué esperar, pero cuando entré, ahí estaba ella, sentada con la misma mirada que siempre imponía. Me habló de una manera directa, sin rodeos. Dijo que debía tener cuidado con una decisión que iba a tomar pronto. No especificó qué, pero me dejó claro que si elegía mal, podría terminar muy mal para mí. Salí de ahí con un nudo en el estómago, porque aunque no entendía a qué se refería, su tono me dejó intranquilo. No dije nada a nadie, pero el miedo no se me quitó. No pasó mucho tiempo antes de que algo fuerte sacudiera el destacamento. Un día llegó la noticia de que el cartel iba a intentar un ataque sorpresa. Apenas nos estaban informando de eso cuando empezaron a llover los disparos. En medio del caos, entendí lo que la señora me había advertido. Tuve que tomar una decisión rápida sobre dónde moverme. Resulta que varios compañeros tenían una idea para repeler el ataque. Querían desplazarse a tal lugar. Mi impulso inicial fue seguirlos, pero me detuve al recordar lo que la bruja me había dicho. Así que mejor me di la vuelta para ir por otro lado, pues a los 10 segundos se escuchó una explosión. Resultó que los del cartel les habían lanzado unas granadas. Los 7 compañeros que iban por ese lado murieron. Me quedé quieto, con los oídos zumbándome por la explosión y el aire oliendo a pólvora. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los gritos y el caos me regresaron a la realidad. Alcancé a escuchar que pedían refuerzos por radio. No pensé mucho, porque en esos momentos no hay tiempo para pensar. Solo reaccioné. Me moví hacia un lugar más alto para tener mejor visión, buscando cobertura detrás de unas rocas. Desde ahí me acomodé con el arma, observando a lo lejos por dónde se acercaban los del cartel. Mientras tanto, mis compañeros, muy malheridos y al borde de la muerte, se quedaron ahí. Yo no podía ayudarlos. La misión siempre es más importante que los hombres que la llevan a cabo. Lo único que podía hacer era sobrevivir en lo que llegaba el helicóptero. Y es lo que hice. El ataque duró lo que parecieron horas, pero en realidad no fue tanto. Llegaron los refuerzos y poco a poco el fuego enemigo empezó a disminuir. Al final, cuando todo se calmó, el panorama era desolador. Los cuerpos de mis compañeros estaban regados. Regresé al campamento con el grupo que quedó. Nadie decía nada. Yo no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Si hubiera dado un paso distinto, si no hubiera hecho caso a la advertencia, ahí estaría yo también, tirado entre la tierra y la sangre. Con el avanzar de los meses, las historias sobre la señora llegaron hasta los altos mandos en la Ciudad de México. Gente que en su vida había puesto un pie en el destacamento ahora acudían a verla. Un día llegó un general muy importante al destacamento. Era alguien que ni en sueños pensabas que iba a venir a ese lugar perdido entre cerros y caminos de tierra. El hombre bajó del helicóptero con una forma de caminar que decía que estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Traía un uniforme impecable, botas bien lustradas y un porte que imponía. Todos nos formamos, firmes, porque así se hace cuando llega alguien de ese rango. Pero no nos dirigió ni una palabra. Fue directo a la oficina de la señora. Se encerraron allí por horas. Nadie sabía de qué hablaban, pero obviamente todos tenían sus teorías.
Cuando salió, el general traía en la mano algo pequeño que no podíamos ver bien. Parecía un anillo, pero no era como los que usan los militares. Era de madera, liso, sin marcas ni nada que lo hiciera especial a simple vista. El caso es que nadie preguntó. A los pocos días empezaron los rumores. Se decía que ese anillo no era cualquier cosa, que la señora se lo había dado al general como un amuleto. Según contaban, traía una suerte especial, algo que iba más allá de lo que uno puede explicar con palabras. Lo más curioso era que no perdía su poder si lo compartías. Eso decía la gente, aunque yo no sé cómo podrían saberlo. Días después, ese mismo general encabezó una operación en la que atraparon a un capo muy pesado, alguien que habían estado buscando por años. Era de esos que siempre se les escapaban, que parecía que tenía ojos en la espalda y contactos en todos lados. Pero esta vez no pudo hacer nada. Lo agarraron sin que pudiera mover un dedo. Algunos decían que era porque el operativo ya estaba planeado desde antes, pero otros, los que habían visto salir al general con el anillo, juraban que había sido cosa del amuleto. Poco tiempo después de lo del general, la señora empezó a recibir más visitas. No eran militares comunes, sino civiles bien vestidos, hombres y mujeres con cara de que no estaban acostumbrados a caminar entre polvo y calor. Llegaban en camionetas negras, siempre al anochecer, y nunca se quedaban mucho tiempo. Apenas entraban a la oficina de la señora, y al rato salían con expresiones que iban desde la euforia hasta un miedo que no podían ocultar. Todos notamos que salían con algo en las manos, envuelto en tela. Ninguno de nosotros se atrevió a preguntar qué era, y la señora no daba explicaciones. Un día, mientras revisábamos el perímetro, me tocó ver algo que me dejó helado. Era temprano, antes del amanecer. Estaba con uno de los muchachos nuevos, un chavo que apenas llevaba unos meses con nosotros. Mientras caminábamos, vimos a lo lejos una figura parada cerca de los barracones. Al principio pensé que era uno de los nuestros, pero algo no cuadraba. La figura no se movía, ni siquiera respiraba, o al menos eso parecía. Le hice una seña al chavo para que se quedara donde estaba y avancé unos pasos. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que era una mujer que vestía un huipil blanco. Tenía el cabello largo y enredado. No se le veía la cara. Algo en mí me decía que no debía acercarme más, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura giró la cabeza hacia mí. No sé cómo describir lo que vi porque no era una cara normal. Era cualquier cosa menos un rostro humano. Estaba completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando algo. En ese momento alguien me tocó el hombro. Era la señora. Me preguntó qué estaba haciendo fisgoneando. Yo me quedé congelado. No sabía qué decirle. Solo le pedí perdón y me fui rápido. No pasó mucho tiempo antes de que todo se pusiera más raro. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer, se escuchó el ruido de otro helicóptero. Esta vez no era de los nuestros. Era uno de esos negros, sin insignias, que llegan sin avisar. De ahí bajaron hombres con equipos especiales, esos que ves en las noticias. No venían por el general ni por ninguno de nosotros. Venían por la señora. Entraron a su oficina y aunque no hubo gritos ni nada, la sacaron y se la llevaron. No dijeron nada, ni una explicación, ni una orden, nada. Solo se la llevaron. Ese año fue el que más capos importantes cayeron. Algunos terminaron presos y otros no corrieron con la misma suerte. No podíamos probar nada, pero entre los que quedábamos en el destacamento, era claro que la señora tenía algo que ver con todo eso. No sé dónde esté ahora ni qué haya pasado con ella, pero lo que sí tengo claro es que donde sea que esté, sigue siendo igual de importante. Esa clase de personas no desaparecen así nomás. Algo las mantiene siempre en el juego. Operación Sacerdote. Soy un miembro activo del Cuerpo de Fuerzas Especiales. La base a la que estoy asignado está en una de las carreteras que conectan con Oaxtepec. Para empezar, las fuerzas especiales en México son de los grupos de élite más letales de todo el mundo.
Casi la totalidad de las operaciones que realiza el Cuerpo de Fuerzas Especiales se realizan con el mayor secreto. A veces, inclusive, se realizan en la clandestinidad, ya que para poder llevar a cabo algunas misiones, es necesario fingir que no existen organizaciones de derechos humanos. Supongo que me entienden a lo que me refiero. No me quiero enrollar en eso. Lo que yo quiero es hablar sobre una misión bastante curiosa, pero sobre todo, bastante anormal. Nos dijeron que teníamos que ir a la sierra a traer a un hombre. Esta vez había más información de lo normal. Nos explicaron que el sujeto tenía datos sobre los dos cárteles más fuertes de la región. Esa información valía millones. No podía escapar ni salir lastimado. Era clave llevarlo vivo. Salimos al anochecer. El camino era el de siempre, tierra y piedra, con la troca brincando en cada bache. Estábamos acostumbrados, así que nadie se quejaba. Llegamos a un caserío en medio de la nada. Era ahí donde nos dijeron que estaría. No había luces. Nos dividimos para buscar. Ahí, en una de las chozas, lo encontramos. Era un sacerdote. Traía una sotana vieja y descolorida. Nos sorprendimos porque no esperábamos encontrar a alguien así, pero no preguntamos. En este trabajo, uno nomás hace lo que le dicen. No puso resistencia. Estaba sentado, tranquilo, como si ya supiera que íbamos a llegar por él. Lo levantamos sin problemas. Mientras uno de los compañeros le ponía a las esposas, el sacerdote empezó a hablar. No estaba rezando ni diciendo cosas raras, solo hablaba con calma. Decía que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, que había cosas que no entendíamos. Lo escoltamos hasta la troca. El sacerdote no parecía tener miedo, solo iba mirando al suelo. Llegamos a la camioneta y lo subimos. Seguía tranquilo, como si nada de esto fuera con él. Nos miraba a todos, uno por uno. Esa mirada me molestaba, pero no dije nada. No quería dar la impresión de que algo me afectaba. En el camino de regreso, todo empezó a sentirse raro. Las trocas se pararon. Revisamos los motores, pero no encontramos nada malo. Ninguna quiso encender de nuevo. Nadie entendía qué había pasado, pero las dos trocas fallaron al mismo tiempo. El sacerdote seguía igual, sentado en la caja de la troca, mirándonos con calma. Luego dijo algo que nos dejó helados, que no llegaríamos a donde queríamos ir. Luego nos dijo exactamente por qué habían fallado las camionetas. También nos dijo cómo se podrían reparar. Nos dijo el nombre de la pieza que les hacía falta, y cuando dijo eso, escupió ambas piezas, una para cada camioneta. Eran piezas pequeñas, pero ciertamente sin esas piezas las camionetas no podrían seguir andando. Fue de las cosas más escalofriantes que jamás en mi vida me había imaginado que vería alguna vez. Nadie quiso hablar después de eso. Avisamos al teniente y él fue a comprobarlo por su cuenta. Cuando vio las piezas tiradas, cubiertas de saliva, nos creyó. Sin decir nada y sosteniéndole la mirada al sacerdote, levantó las piezas y se las aventó a los que estaban revisando las camionetas. Luego de unos minutos, los vehículos volvieron a arrancar y continuamos con el trayecto. Llegamos al campamento provisional cerca de las 4 de la mañana. Era un lugar improvisado, rodeado de árboles y con un par de casas de madera que servían de resguardo. Ahí nos bajamos todos. El jefe nos dijo que lo aseguráramos en una de las carpas mientras esperábamos instrucciones. Lo dejamos amarrado, pero no de forma brusca, solo lo necesario para que no intentara nada, pero no hacía falta. El hombre seguía igual, callado y con esa mirada perdida que incomodaba un poco. Pasaron las horas y no llegaban más órdenes. Eso era raro. Normalmente todo estaba planeado al minuto, pero esta vez parecía que nos dejaron en pausa. Mientras tanto, nos turnábamos para vigilar al tipo. Lo extraño es que, aunque estuviera en silencio, sentías que algo no cuadraba. Algunos dijeron que sentían como si los estuvieran mirando, aunque él nunca levantaba la vista. Yo también lo sentí, pero preferí no darle vueltas, a pesar de la rareza al no haber más órdenes. Aparte de eso, todo iba normal. Salió el sol, llegó la tarde, se puso el sol, y cuando cayó la noche, las cosas empezaron a salirse de control poco a poco.
Estábamos cenando cuando escuchamos un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. Fuimos corriendo a la carpa donde estaba el sacerdote, pero él seguía exactamente en la misma posición en la que lo habíamos dejado desde la madrugada anterior. No se había movido ni tan siquiera un mísero milímetro. Se dio un rondín rápido para averiguar qué era lo que había provocado el ruido, pero no se encontró nada fuera de lugar, así que todos regresamos al comedor. Cuando llegamos ahí ya estaban Santi y Chuy, que habían estado dormidos porque eran los siguientes en tomar guardia cuidando al sacerdote. Les preguntamos qué hacían despiertos si todavía faltaba como media hora para que fuera su turno. La respuesta de ambos fue rara. Nos dijeron que habían tenido sueños. Los dos habían tenido el mismo. En el sueño, el sacerdote se transformaba en un demonio y se comía a todos. Puede sonar ridículo, lo sé, pero les voy a hacer la misma pregunta que me hice a mí mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos hubieran tenido exactamente el mismo sueño? Santi y Chuy pidieron un café bien cargado, se veían en verdad asustados, hasta estaban un poco pálidos, así que les pusimos algo de piquete en el café para que se relajaran tantito. Ya que se calmaron y que comieron algo, fueron a tomar su puesto. Minutos después, mientras hablábamos de lo sucedido, el jefe de la operación empezó a comportarse extraño. Estaba sentado revisando unos papeles, cuando se levantó de golpe y empezó a gritar que el sacerdote estaba maldito y que teníamos que sacarlo de ahí. Su expresión no era de enojo, era de un miedo profundo, casi animal. Lo más extraño fue que al intentar calmarlo, vimos que tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado, pero no había nadie cerca de él en ese momento. Otro incidente ocurrió con el guardia que estaba fuera de la cabaña. Lo encontramos temblando, abrazado a una botella de licor. Dijo que, mientras vigilaba, había visto una figura, una mujer de pelo largo, parada entre los árboles, mirándolo fijamente. Cuando trató de alumbrarla con su linterna, desapareció. Fue entonces cuando encontró la botella a sus pies. El licor tenía un olor raro, como a tierra mojada, y aunque aseguraba no haberla bebido, parecía borracho y no podía mantenerse de pie. El cocinero fue otro caso extraño. Esa noche preparó más comida de la que normalmente hacía. Cuando le preguntamos por qué, se encogió de hombros y dijo que tenía hambre. Mientras comía, empezó a llorar sin razón aparente. Decía que escuchaba una voz dentro de su cabeza que le ordenaba seguir comiendo, que nunca sería suficiente. Incluso después de vomitar seguía intentando comer, como si algo lo obligara. Uno de los compañeros, que siempre era reservado y tranquilo, comenzó a gritar de repente. Decía que había visto a su hermano muerto caminando entre las carpas. Todos lo vimos salir corriendo hacia la sierra, llamando a alguien que ninguno de nosotros podía ver. Tardamos más de una hora en encontrarlo. Estaba de rodillas frente a un árbol, murmurando algo incomprensible, con las manos llenas de tierra como si hubiera estado cavando. Poco después de los primeros incidentes, uno de los hombres que estaba haciendo un rondín dijo haber escuchado risas de niños cerca del campamento. Fuimos a revisar con linternas, pero no encontramos nada. Lo extraño fue que al regresar vimos huellas pequeñas en el suelo, como de pies descalzos alrededor de las carpas. Lo peor es que esas huellas aparecían donde ninguno de nosotros había estado. Más tarde, uno de los perros que siempre estaba con nosotros comenzó a ladrar hacia un punto en la oscuridad. Cuando fuimos a ver qué pasaba, el perro dejó de ladrar y empezó a llorar. Al iluminar con las linternas, vimos que el perro estaba mirando fijamente a un árbol donde parecía haber una figura. Pero cuando nos acercamos, no había nada. El perro no volvió a ladrar esa noche, solo se quedó temblando hasta que desapareció sin dejar rastro. Otro fenómeno ocurrió cuando uno de los hombres notó que su reloj de pulsera marcaba las 3 de la madrugada. Minutos después, otro revisó su reloj y marcaba la misma hora. Todos revisamos los nuestros y vimos que todos los relojes se habían detenido a las 3 en punto, como si el tiempo se hubiera congelado. Nadie podía explicar lo que pasaba. Uno de los hombres que estaba dentro de una de las chozas salió gritando que algo lo había tocado. Tenía la espalda arañada, con marcas rojas que parecían hechas por uñas humanas, pero dijo que estaba solo.
Al entrar a revisar, encontramos su linterna tirada en el suelo, parpadeando, y el interior de la choza olía a azufre. A esas alturas, el ambiente ya era raro. Todos estábamos tensos. Mi antigüedad, que era el compañero con el que siempre me tocaba andar, me dijo que estaba seguro de que todo lo que estaba pasando era culpa del sacerdote, que teníamos que ir a hablar con él para averiguar qué estaba sucediendo. Al principio le dije que eso no podíamos hacerlo sin una orden, pero viendo cómo estaban las cosas, le hice caso. Cuando llegamos a la cabaña donde lo teníamos, no había nadie custodiándolo, ni afuera ni adentro. Eso se nos hizo raro, pero el sacerdote seguía ahí, esposado y sentado. Mi antigüedad y yo le exigimos una explicación. Le dijimos que no le íbamos a pedir una segunda vez. O hablaba o le disparábamos, pero el sacerdote no pareció intimidado. Nos dijo que no eran necesarias las amenazas, que si hubiéramos hablado con él desde el principio, nos habríamos ahorrado muchos problemas. Nos explicó que no era un sacerdote como los demás, sino algo que llamaba devorador de pecados. Según él, el Vaticano seleccionaba a ciertos sacerdotes, aquellos más preparados, para someterlos a un ritual especial. Este ritual, aseguraba, les otorgaba la capacidad de absorber cualquier pecado, sin importar su magnitud o oscuridad. Pero la absolución que ofrecía no era común. Los pecados no desaparecían del todo. En lugar de eso, él los arrancaba del alma de quien se confesaba y los absorbía en su interior. Decía que literalmente los comía. Explicó que al principio no era tan difícil. Los primeros años podía cargar con esos pecados sin mayor problema, pero con el tiempo, estas culpas se volvían algo tangible, algo que empezaba a acumularse dentro de su ser. Entre más pecados absorbía, más su alma y su espíritu se descomponían. Según él, esa carga era la causa de las cosas extrañas que estaban ocurriendo en el campamento. Los pecados que llevaba dentro se desbordaban y afectaban el ambiente a su alrededor. Mi antigüedad no tardó en reaccionar. Sacó su arma y le apuntó a la cabeza. Para él, la solución era sencilla. Si el sacerdote era la fuente del problema, eliminarlo acabaría con todo. El sacerdote permaneció inmóvil. Lo miró sin mostrar temor, como si el arma no representara una amenaza real. Parecía más interesado en hacerle entender que una bala no resolvería nada. Aseguró que el origen de lo que ocurría no era su cuerpo, sino su alma, y afirmó que una bala no podía dañar un alma. Después de un rato, mi antigüedad bajó el arma. Tal vez las palabras del sacerdote le habían parecido lógicas, o tal vez simplemente no quería arriesgarse. Por mi parte, no dejaba de pensar en la posibilidad de soltarlo, pero también dudaba. Y el sacerdote respondió con seguridad que si hubiera querido lastimarnos ya lo habría hecho. Según él, su único objetivo era evitar hacer daño a los demás. Con una calma casi perturbadora, se tocó el rostro y mostró sus pómulos. La piel de esa área comenzaba a transformarse, como si algo estuviera creciendo debajo. Entre la carne empezaban a salir pequeñas pestañas que se movían, dando la impresión de que en cualquier momento le brotarían ojos adicionales. Además, su piel adquiría un tono extraño, una mezcla entre morado y gris, que daba la apariencia de algo en proceso de descomposición. Luego extendió las manos. En las palmas, lo que al principio parecían heridas abiertas, resultaron ser pequeños brotes de uñas. Al observarlos de cerca, nos dimos cuenta de que esos brotes tenían la forma de dedos que, según él, continuarían desarrollándose con el tiempo. Aseguró que ese era el resultado de dejar de rezar, y mientras lo decía, su frente comenzó a brillar con una intensidad peculiar, como si bajo la piel hubiera un fuego encendido. Empezó a murmurar algo, probablemente una oración, y poco a poco su cuerpo recuperó la apariencia normal. Explicó que no podía dejar de rezar, ni siquiera al dormir. Su mente debía mantenerse en constante oración para evitar transformarse en algo que, según él, sería inimaginable y letal. Describió aquello en lo que podría convertirse como una criatura capaz de partir a una persona en dos con un simple toque. No sé si lo que nos dijo era cierto,
pero lo que vimos fue suficiente para convencernos de que no se trataba de algo común. Decidimos buscar una explicación lógica, aunque nada de lo que se nos ocurría encajaba del todo. Antes de que se marchara, quise saber por qué nos habían dado la orden de capturarlo. Él explicó que los principales capos del país solían confesarse con él y que por eso el gobierno lo quería, con la intención de obtener información. Después de decir esto, se alejó del campamento caminando. Cuando su figura se perdió en el horizonte, todo volvió a la normalidad. El cuartel. Nos mandaron a esa zona porque no había de otra. La región estaba complicada y no había ni una base ni un lugar seguro donde pudiéramos quedarnos. Lo único que se encontró fue un viejo cuartel que, según decían, había estado ahí desde los tiempos de la Revolución. Ya se imaginarán, todo estaba viejo. La pintura de las paredes apenas se veía. Más bien eran puros pedazos cayéndose. Había grietas por todos lados y el techo apenas se sostenía. Las puertas rechinaban cada vez que se abrían y las ventanas estaban todas opacas, llenas de tierra. Aún así, era el único lugar que teníamos para refugiarnos. Desde que llegamos, la gente del pueblo nos había advertido que ese lugar era raro. Decían que nadie se acercaba ahí porque siempre se sentía algo extraño, como si alguien estuviera viendo desde adentro, aunque el cuartel estuviera vacío. Según ellos, en las noches se escuchaban ruidos y a veces hasta gritos. Nosotros no les hicimos caso. Pensamos que eran puras historias de pueblo. Desde que amanecía había cosas que hacer. Algunos se encargaban de limpiar el terreno, otros de revisar las armas o de montar guardia. Era un lugar tan olvidado que hasta nos tocaba cargar con nuestras propias provisiones. Si no las cuidábamos, nos quedábamos sin comer. Lo más raro era que las cosas inexplicables no tardaron en aparecer. Primero fueron cosas pequeñas, como escuchar pasos en los pasillos, aunque sabíamos que todos estábamos en el mismo lugar. Luego las cosas se ponían más raras. Una vez, mientras acomodábamos las literas, una de ellas empezó a moverse sola, como si alguien estuviera empujándola. Todos estábamos ahí, mirándonos, pero nadie se animó a decir nada. Solo nos quedamos callados. A veces, al despertar, encontrábamos botas arrastradas en el suelo, dejando marcas como si alguien las hubiera usado en la noche. Pero lo extraño era que todas las botas estaban en su lugar cuando nos íbamos a dormir. Entre nosotros empezamos a contarnos historias. Cada quien tenía algo que decir sobre lo que veía o escuchaba. Algunos decían que las puertas del viejo comedor se abrían solas. Otros juraban haber visto sombras pasar rápido, como si alguien estuviera vigilándonos. Poco a poco, esas cosas se hicieron parte de nuestra vida diaria. Era como si ya nos hubiéramos acostumbrado. Lo peor eran las noches. Cuando todo estaba en silencio, empezaban las cosas más pesadas. De vez en cuando parecía como si el cuartel volviera a la época de la Revolución. Primero se escuchaban disparos, como si alguien estuviera peleando afuera. Luego venían los gritos de hombres, pidiendo ayuda o dando órdenes. Más de uno salió a ver si había alguien, pero nunca encontramos nada. A veces esos gritos eran tan fuertes que parecía que estaban justo al lado de nosotros. Una vez, mientras todos tratábamos de dormir, escuchamos una explosión. El sonido retumbó en todo el lugar y hasta sentimos cómo el piso temblaba. Salimos corriendo, pensando que algo grave había pasado, pero no había nada, ni una señal de que algo hubiera explotado. Lo más raro fue cuando uno de los compañeros juró haber visto a un grupo de hombres vestidos como en los tiempos de la Revolución. Según él, aparecieron por el pasillo principal, avanzando como si fueran a atacar. Pero así como aparecieron, se desvanecieron después de escuchar los disparos. Era como si los últimos momentos de los que estuvieron ahí, en aquellos tiempos, todavía se estuvieran repitiendo. Entonces las cosas escalaron a más. Esto fue cuando llegó el cabo nuevo, un muchacho joven. No llevaba mucho tiempo en el servicio y se notaba que no estaba acostumbrado a ese tipo de lugares. Desde el primer día empezó a notar las cosas raras del cuartel, mientras nosotros ya nos hacíamos de la vista gorda con los ruidos y las sombras. Él no paraba de buscarle explicaciones.
Entonces, una noche, al Cabo Nuevo le tocó estar de guardia. No había mucho movimiento, todo estaba tranquilo. El cabo estaba apostado en la entrada, con su rifle en la mano, cuando de repente sintió que algo le jalaba el arma. No fue como si él la hubiera dejado caer. Él juró que alguien o algo la arrancó de sus manos. Al principio no dijo nada, pero al día siguiente no pudo aguantarse. Nos contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Decíamos que tal vez estaba cansado. La noche siguiente lo mandaron de guardia otra vez, pero ahora no iba solo. Un compañero más viejo lo acompañó para que no sintiera tanto miedo. Esa noche pasó lo mismo. Esta vez los dos lo vieron. El rifle del cabo, que estaba colgado del hombro del veterano, salió volando de repente como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. Cayó al suelo con un ruido seco, y los dos se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Cuando regresaron al cuartel, el veterano confirmó lo que el cabo había dicho antes. Aunque él era de los más serios y difíciles de impresionar, esta vez lo notamos asustado. Nadie podía explicar lo que había pasado, pero el comandante no quiso que la cosa se hiciera más grande. Ordenó que no se hablara más del tema, que todo quedara ahí. Una noche, mientras algunos estábamos descansando, escuchamos voces que venían del comedor. Al principio pensamos que eran algunos de los muchachos, pero cuando fuimos a ver no había nadie. Lo más raro era que las voces seguían, como si un grupo estuviera platicando, aunque el lugar estaba vacío. Otra cosa que empezó a pasar seguido fue que los objetos cambiaban de lugar sin que nadie los tocara. Dejábamos las lámparas en el pasillo y al día siguiente aparecían en el dormitorio. Los vasos y los platos del comedor amanecían tirados en el suelo, como si alguien hubiera estado ahí durante la noche. Una de las cosas que más nos asustó fue lo que le pasó a uno de los soldados. Se despertó una mañana con marcas en el brazo. Al principio pensó que era por cómo había dormido, pero al verlas bien se dio cuenta de que parecían dedos, como si alguien le hubiera agarrado con fuerza. No se podía explicar cómo habían llegado ahí, y lo peor era que no era el único. Al poco tiempo, otros también comenzaron a encontrar marcas similares en sus cuerpos. Ya nadie dormía a gusto. Todos tratábamos de actuar como si no pasara nada. Esa noche parecía como cualquier otra. Los mismos ruidos, las mismas sombras, todo lo que ya se había vuelto parte de la rutina. Un grupo de compañeros estaba descansando en los dormitorios cuando comenzaron a escuchar pasos. Sonaban como botas pesadas, avanzando lento, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Lo raro es que todos los que estábamos ahí sabíamos que no había nadie más caminando por el cuartel a esas horas. Al principio tratamos de ignorarlo, pero los pasos no paraban. Iban de un lado a otro, acercándose cada vez más al dormitorio. Varios no aguantaron más y decidieron salir a ver. Agarraron sus linternas y salieron al pasillo, siguiendo el sonido. El pasillo estaba muy oscuro. Las linternas iluminaban apenas unos metros hacia adelante. Pasaron los primeros minutos sin incidentes, hasta que escucharon un ruido, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Venía del comedor. Se miraron entre ellos, tratando de decidir si avanzar o retroceder. Fue el Cabo Nuevo quien comenzó a avanzar. Cuando llegaron al comedor, las sillas estaban desordenadas, algunas volteadas. Uno de los soldados intentó encender la lámpara del techo, pero no funcionó, aunque la electricidad en el resto del cuartel estaba bien. El veterano, que estaba en la parte trasera del grupo, soltó un grito que se escuchó muy fuerte. Yo y los demás que no habíamos ido lo escuchamos. Después de que dio el grito, los que estaban ahí con él voltearon a verlo. Estaba inmóvil, mirando hacia el pasillo del que habían venido. Al enfocarlo con las linternas, vieron que su rostro estaba pálido. Dijo que había visto algo moverse. Fue entonces cuando lo sintieron, una presencia pesada, como si alguien estuviera parado justo detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, algo invisible los empujó con fuerza. No fue como si tropezaran o se empujaran entre ellos. Todos sintieron lo mismo al mismo tiempo, como si algo los hubiera golpeado.
Nadie se quedó para averiguar qué era. Salieron corriendo hacia los dormitorios, dejando todo atrás. Esa noche nadie quiso hablar de lo que pasó, pero se notaba en sus caras que estaban muy asustados. A la mañana siguiente, cuando se pasó lista, notamos que faltaba alguien. Uno de los soldados que había ido al pasillo no estaba. Pensamos que tal vez se había quedado dormido o que estaba en algún rincón del cuartel, pero después de buscar por todos lados no lo encontramos. Revisamos cada cuarto, cada rincón, incluso salimos al terreno, pero no había ni rastro de él. El que faltaba era de los que habían acompañado al cabo la noche anterior, así que tuvimos que decirle al comandante lo que había pasado. El comandante, al enterarse de lo que pasó, ordenó una reunión inmediata para elaborar una recreación de hechos. Habló con todos los que lo habíamos visto desde la noche anterior hasta el pase de lista para armar un cronograma. Analizando los hechos, el soldado desapareció luego de entrar a un pasillo. El tema es que a ese pasillo entraron más soldados al mismo tiempo, todos los que habían ido a ver lo que estaba provocando los ruidos, pero de todos solamente él desapareció. Nadie podía explicar qué había pasado. Los soldados que habían estado en ese pasillo al mismo tiempo no vieron en qué momento desapareció. Al momento de salir de regresar al dormitorio, nadie lo vio llegar. Todos pensaron que se había quedado atrás, pero en la mañana todos nos dimos cuenta de que no había regresado. Era como si el pasillo se lo hubiera tragado. Ya no apareció, no quedó ni un rastro de lo que le había pasado. Las cosas cambiaron para todos. Ya no era solo miedo. Ahora sentíamos que estábamos en un lugar donde cualquiera podía desaparecer sin dejar rastro. El tema era que no podíamos movernos de la ubicación, porque en la zona no había ningún otro lugar que pudiéramos utilizar como base, por lo que pasando, la respuesta del comandante fue tomar la decisión de cerrar ese pasillo para que nadie pudiera pasar por ahí. Obviamente, esto no solucionaba nada, pero por lo menos nos hizo saber a todos que el comandante sí se estaba tomando en serio todo el problema. Este incidente del compañero desaparecido ocurrió a principios de mes. Al final de ese mismo mes pasó algo todavía mucho peor. Estábamos formados en el patio principal, cada quien en su posición. Todo parecía tranquilo, hasta que empezamos a escuchar gritos, los mismos gritos que ya habíamos oído otras veces, pero ahora estaban más cerca, como si estuvieran a unos cuantos metros. Luego vinieron los disparos, primero uno, después otro, hasta que se convirtió en un tiroteo. Todos nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer, pero lo peor fue cuando las balas comenzaron a impactar. Yo sentí un golpe en la mano antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Miré hacia abajo y vi sangre. Me quedé en shock, pero el dolor era lo de menos en ese momento. Otros compañeros no tuvieron tanta suerte. A 2 de ellos les dieron en las piernas. Se cayeron gritando de dolor. A otros 2 las balas les pegaron cerca de órganos importantes, uno en el costado y otro cerca del pecho. Esos 4 estaban mal, pero lograron sobrevivir después de mucho tiempo en recuperación. El que más le afectó fue un compañero que recibió un disparo en el cuello. No murió al instante. Estuvo tirado en el suelo intentando respirar, mientras la sangre no dejaba de salir. No podíamos hacer nada. Pasaron 10 minutos antes de que su cuerpo finalmente se quedara quieto. Más de 20 soldados presentaron su solicitud de traslado al día siguiente. Algunos no aguantaron ni para que se aprobara. Simplemente tomaron sus cosas y se fueron, prefiriendo enfrentarse al castigo que quedarse en ese lugar. El comandante trató de mantener el orden, pero incluso él estaba asustado. Ya no se trataba de sombras o ruidos. Ahora era algo que podía matarnos de verdad. Para ser honesto, yo también quería largarme de ahí, pero no pude hacerlo al ver que tantos se estaban yendo. Al poco tiempo, el comandante trajo a un sacerdote de un pueblo cercano para bendecir las instalaciones. Con agua bendita y oraciones recorrió los pasillos, el comedor y los dormitorios. El sacerdote pidió quedarse un momento a solas en el patio. Cuando regresó, nos dijo que hiciéramos lo posible por no perturbar más el lugar, que evitáramos hablar del tema, y que si algo volvía a suceder, lo mejor era dejar las instalaciones.
No tengo ni la más mínima idea de si todavía ocurren cosas. La base secreta. Me llamo Julián Salgado y fui parte del ejército durante varios años. Allá donde estábamos no había nada ni nadie que pudiera intervenir. La base donde nos destacaron estaba en medio de un terreno casi inaccesible. Para llegar cruzamos días enteros de caminos de terracería y senderos que parecían improvisados. Cuando por fin divisamos las instalaciones, lo único que había alrededor eran cerros, arbustos y un aire seco que hacía pesado respirar. Era un lugar perdido, como si alguien hubiera elegido específicamente un rincón donde nadie se asomara ni por error. El lugar en sí no era más que un conjunto de edificios de concreto sin pintar, algunos cercados con alambre de púas, otros apenas protegidos por muros bajos. Había una torre de vigilancia y un par de antenas grandes. Parecía una base militar típica, pero con un toque extraño, como si todo estuviera ahí no para ser visto, sino para ocultarse. Desde el primer día, las órdenes fueron claras: no hablar con nadie, no preguntar nada y cumplir con nuestra parte sin titubear. Se nos dijo que nuestra misión era simple: asegurar el lugar y prestar apoyo a las operaciones especiales. Todo parecía normal. Las primeras semanas se fueron en la rutina que cualquier soldado conoce: patrullas, guardias y ejercicios físicos. No había mucho de qué quejarse, salvo el calor insoportable durante el día y el frío helado que llegaba de noche. La comida no era buena, pero nos acostumbramos. Con el paso de los días empezamos a notar cosas que no cuadraban. Las noches, sobre todo, tenían algo que incomodaba. Llegaban camiones con las luces apagadas, escoltados por vehículos más pequeños que nunca dejaban ver quién iba dentro. Nosotros teníamos la orden de no acercarnos, pero podíamos escuchar el ruido de las llantas al entrar por los caminos de tierra. Una vez dentro, los vehículos se dirigían siempre al edificio más grande de la base, una estructura vieja que destacaba por estar aislada del resto. Era una construcción sencilla, pero extrañamente reforzada, sin ventanas, con paredes gruesas y una única puerta metálica que parecía sacada de una prisión. Los camiones traían gente, eso lo vimos todos. Llegaban hombres con las manos atadas, sus rostros cubiertos por bolsas negras. Pero no solo eran hombres, a veces bajaban mujeres, incluso niños. Lo raro era que siempre parecían desorientados, tambaleándose como si estuvieran bajo algún efecto o demasiado cansados para resistirse. Nadie nos explicaba quiénes eran ni por qué estaban ahí. Los escoltaban hacia el edificio grande, y de ahí ya no salían. Esa parte era la que más incomodaba. No salían, ninguno. Al principio nadie se atrevía a comentar nada. Sabíamos que preguntar demasiado no era bien visto, pero la verdad es que no hacía falta hablar para darnos cuenta de que algo estaba mal. Uno de los muchachos más jóvenes, Ramírez, dijo una vez en voz baja que creía haber escuchado gritos desde el edificio esa misma noche. Otros lo callaron rápido. «No digas tonterías», le dijeron, aunque todos sabíamos que probablemente tenía razón. Un día me tocó hacer guardia cerca de ese edificio. Mi puesto estaba a unos metros de la puerta reforzada. Era una noche tranquila, o eso parecía. Solo se escuchaba el sonido del viento y de los árboles moviéndose en la distancia. Pero después empezaron los ruidos. Desde dentro del edificio llegaban sonidos que no podía identificar. Había voces, sí, pero no eran conversaciones normales. Eran más como rezos, aunque no entendía las palabras. A veces parecía que cantaban. Y luego estaban los otros sonidos, pero la verdad de esos otros sonidos prefiero no hablar. Pero bueno, ya se pueden imaginar qué tipo de ruidos eran. Y si no se lo imaginan, pues al final de mi testimonio ya sabrán qué ruidos son los que no puedo mencionar. Esos ruidos me daban mucho que pensar. Pero todas eran ideas mías, conjeturas, suposiciones, claro, hasta que una noche me tocó verlo todo. Estaba de guardia cuando llegaron los vehículos. Primero se escucharon los motores al fondo del camino, ese ruido inconfundible de las llantas levantando la tierra seca. Era una caravana, eso quedó claro desde el principio.
3 camionetas negras al frente, seguidas por un camión más grande, de esos que usan para transporte de carga. Detrás, 2 vehículos militares. Los hombres que bajaron parecían civiles, pero se notaba que no lo eran. Sus movimientos eran coordinados, casi como si hubieran ensayado todo. Aunque iban vestidos de mezclilla y camisas comunes, no podían ocultar las armas que llevaban cruzadas en el pecho. Los militares que los escoltaban no decían nada, ni siquiera parecían prestarles atención, como si lo que estaba pasando fuera lo más normal del mundo. Un detalle me llamó la atención. Entre los hombres había uno diferente. Llevaba una bata blanca y cargaba un maletín negro. Parecía de esos doctores que salen en las películas, pero había algo en su expresión que no me cuadraba. Era frío, como si nada de lo que ocurría a su alrededor lo afectara. Lo vi hablar con uno de los líderes del grupo, que le hizo un gesto hacia el edificio principal. No necesitó más instrucciones. Caminó con pasos firmes hasta la entrada, seguido por otros 3 hombres armados. Cerraron la puerta tras ellos. Pensé que era otra de esas reuniones extrañas que organizaban de vez en cuando. No era la primera vez que veía algo raro ahí, pero aquella noche fue diferente. Todo empezó con los cantos. Pensé que era música. Eran voces profundas, masculinas, que recitaban algo en un idioma que no entendía. Por momentos se escuchaba como un rezo, pero había algo incómodo en el tono. Las voces subían y bajaban como si estuvieran marcando un ritmo. Fue entonces cuando oí los tambores. Eran golpes firmes, pausados, que se sincronizaban con las voces. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos comenzaran. Eran de alguien que suplicaba. Pensé que era un hombre, pero luego no estuve tan seguro. Había algo en ese grito que me revolvió el estómago. No era solo dolor, era miedo. Un miedo tan profundo que te lo hacía sentir en la piel. Quise alejarme, pero no podía. Tenía que cumplir con mi guardia. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de no escuchar, pero era imposible. Los gritos se volvían más desesperados, como si la persona al otro lado de la puerta estuviera viendo algo que no podía soportar. Los gritos se dejaron de escuchar. No fue algo gradual, como cuando alguien se queda sin fuerzas. Fue de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Después vino el silencio, un silencio pesado, de esos que te hacen pensar que hasta los insectos dejaron de moverse. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres salieran del edificio. Venían cargando bolsas negras, de esas grandes que usan para basura. Las subieron a los camiones con rapidez, sin decir una sola palabra. El doctor salió después, todavía con el maletín en la mano. Su expresión seguía igual de fría, como si todo lo que había pasado no fuera más que un trámite más de su día. Esa noche me costó dormir. Días después, Medina, otro de los que estaban en la base, se acercó para decirme lo que él sabía. Según él, aquello no era una base militar común. Era una especie de punto de encuentro entre los cárteles y el ejército. Lo que hacían dentro del edificio, me explicó, era parte de un pacto. Es santería, me dijo. Hacen sacrificios para proteger sus negocios. También me dijo que, obviamente, según él, que el ejército aceptaba ser cómplice a cambio de enormes sumas de dinero. No sabía qué creer. A mí me habían enseñado a obedecer, no a preguntar, pero los días que siguieron hicieron imposible ignorarlo. Los camiones no paraban de llegar, siempre con personas diferentes. Los rituales se volvieron más frecuentes y los gritos más intensos. Incluso cuando no estaba de guardia, era imposible no enterarse de lo que pasaba. El olor a sangre impregnaba el aire, y cada mañana se podían ver las cenizas frescas en los alrededores del edificio. Durante uno de esos rituales, algo salió mal. No sé exactamente qué ocurrió, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba patrullando cerca del edificio cuando escuché un estruendo. Fue como una explosión, pero no era solo ruido. Había algo más, algo que no sé cómo describir. Los hombres salieron poco después. Esta vez no eran los mismos. Algunos vomitaban, otros no podían dejar de temblar. Uno gritaba algo sobre el diablo. Nunca los había visto así. Uno de los superiores llegó corriendo y ordenó que todos regresáramos a nuestras posiciones.
Nos advirtió que no dijéramos nada. Me transfirieron a otra base. Nunca habíamos hablado de lo que vimos, pero todos los que estuvimos ahí sabíamos la verdad. Esa base no era militar, era un altar. Los sacrificios no eran para un país ni para una causa. Eran para algo más oscuro, algo que nunca entenderé del todo. Lo que sé es que ese lugar sigue activo y que, mientras los cárteles y el ejército trabajen juntos, nadie podrá detener lo que ocurre allá. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.